Iniciamos aquí el rumbo de la tarde. Los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez a través de Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. El soporte técnico a cargo de Sandy Guerrero y Kelvin Frías. Buenas tardes, Olga Almanzar. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, don George Rodríguez, la voz. Eso es en inglés. En inglés. Y al equipo aquí en cabina, siempre felices, siempre contentos de que puedan acompañarnos desde ahora y hasta las 7. Y parece que nuestro querido don Rudy le pasó lo que le pasó a usted ayer. Sí. Dicho sea de paso, el que tenga que llegar temprano a algún sitio, que salga con tiempo, que la 27 está picante. Don George, un día como hoy, en 1991, el presidente Joaquín Balaguer promulgó la ley 10-91, dando origen al Colegio Dominicano de Periodistas, entidad responsable de velar por la ética, la dignidad y los derechos de los profesionales del periodismo en el país. Esta ley marcó un hito en la organización del gremio periodístico dominicano y es importante recordar esta fecha. Un día como hoy nació el Colegio Dominicano de Periodistas. En la actualidad está presidido por Aurelio Enríquez y pues creo que indudablemente fue una decisión que marcó un antes y un después para la consecución de muchos derechos y de muchos logros para los periodistas de República Dominicana. No hay duda, la lucha que los periodistas del país libraron en busca de lograr el respeto a la libertad y a la democracia y el derecho a informar apegados a la verdad ha sido larga y difícil. Incluso han abonado con su sangre la tierra dominicana en aras de defender el derecho a la información. Fueron muchos los periodistas que perdieron la vida cumpliendo con el sagrado derecho y deber de informar, de decir la verdad. Así que yo creo que ese logro alcanzado por los periodistas dominicanos está más que justificado. Y se sigue luchando, don George, y se sigue luchando. Miren, yo ayer dije, yo no voy a reaccionar porque no he leído el proyecto de ley. Yo creo que una forma responsable de hacer comunicación es al menos tener una idea de lo que se está hablando. Aquí con mucha frecuencia la gente tiende a reaccionar basado en información de un tercero y con mucha frecuencia pasamos por debajo de la mesa ese criterio periodístico que se debe tener consultando fuentes directas. Y traigo el tema de colación, creo que seguirá siendo un tema importante porque siguen las reacciones en relación a este proyecto de ley sobre libertad de expresión y la regulación de medios digitales. Quiero hacer mía un análisis que hace Pavel de Camps, que es una persona que escribe en varios medios sobre tecnología, sobre proyectos de inteligencia artificial, y una persona a quien siempre le doy seguimiento porque sus posturas me parecen interesantes. Y quiero hacer mía un análisis que él hacía en relación a cómo esta ley o esta propuesta de ley tiene que ser analizada, tiene que ser revisada, porque si bien parecería que quiere reforzar los derechos de la prensa, hay algunos puntos, sobre todo en lo que se relaciona con los medios digitales, que podría dar al traste con lo que es una censura institucionalizada. En el caso particular del INACON, que es el órgano autónomo que depende del presidente directamente, es un órgano que dependería del presidente de la República de turno, y que eso podría ser un conflicto en relación también a los poderes que tendría este INACON, este organismo. No, él pasaría a ser parte del Ministerio de Cultura. Sí, sería parte del Ministerio de Cultura,
pero tendría una vinculación directa con el presidente de turno, porque también quien elige el ministro de Cultura tiene la capacidad de bajar líneas sobre cómo se pueda implementar el contenido de la ley. Y lo digo porque, según lo que dice la ley, el INACOM podría, dentro de sus funciones, establecer sanciones y establecer el cierre de un medio de comunicación en caso de una violación. Entonces, yo creo que cederle esa capacidad a un órgano administrativo de que pueda tener la definición, o no la definición, la decisión acerca de algo que debe ser juzgado o que debe ser materia de un juicio, creo que es un poco peligroso. Y, por ejemplo, esta partecita quiero compartirla con ustedes, buenas, donde dice que el INACOM sería un órgano autónomo con collar presidencial o un árbitro al servicio del poder. La creación del Instituto Nacional de Comunicación es uno de los núcleos más peligrosos del proyecto. Aunque se presenta como autónomo, su dirección es nombrada directamente por el presidente de la República. Así, el control de los medios se concentra en un órgano politizado con autoridad para multar, suspender y regular contenidos a su antojo. Esto es materia de juicio de los tribunales de la República, más que de un organismo que pueda tomar decisiones de manera administrativa. Entonces, traigo el tema también porque me pareció sumamente interesante la postura de Vinicio Castillo Semán en torno precisamente a este proyecto de ley, con quien hablaremos más adelante. Y él precisamente visualiza los mismos sesgos en esta parte, específicamente la parte que está vinculada con los medios digitales. Así que me parece que la discusión va a seguir y que la discusión es sumamente interesante. Don Rudy González. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, Jordi. Vengo oyéndole con detenimiento porque este tema de la prensa a mí me apasiona. Y me apasiona porque es mi área. Yo tengo 58 años de ejercicio periodístico ininterrumpido. Que comencé desde abajo, que estudié en la universidad, que escalé los peldaños, que me llevaron en 2 medios solamente, sin andar dando tumbos, en 2 medios exclusivamente, en el periódico El Caribe, en el Grupo Listín, a ocupar las posiciones más altas dentro de esta profesión. O sea, me siento doliente, con capacidad para tratar este tema. Hoy, cuando comenzaba el programa, a Olga mencionar el tema de la creación del Colegio de Periodistas como un logro de los periodistas. Yo viví ese proceso. El Colegio de Periodistas se logra, se establece, se elige, se designa por una ley a propósito de 7 u 8 años de lucha seria, dura, difícil, de un grupo de ejecutivos de periódicos, don Rafael Herrera, la familia Pellerano, don Moisés, todos los Pelleranos, Rafael Molina Morillo, Aníbal de Castro, Germán Ornes, de los periodistas que dirigían los medios de comunicación principales en el país. Estaba Silvio también, Erasme, ¿no? Pero no estaba de ese lado. Porque del otro lado, extraído de lo que estaba ocurriendo principalmente en Centroamérica, con organizaciones periodísticas que abogaban por tomar el control de los medios más allá de los empresarios propietarios, bajo el concepto de hacer cooperativas en los medios que lo dirigieran los periodistas. En República Dominicana se extrapoló esa pretensión sobre la base de establecer los colegios de periodistas para obligar a que cualquier persona que ejerciera el periodismo tuviera que tener una licencia. La colegiación obligatoria con una licencia.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la generalidad de los editores de América Latina, porque el problema se estaba dando aquí, y de Estados Unidos muchos, pudieron demostrar y entendieron, y esa fue su lucha, de que eso violaba lo que eran los derechos fundamentales. El derecho a expresión es un derecho fundamental. Tú no tienes que tener una licencia para expresarte. Tú no tienes que tener una licencia, un carnet que diga, yo soy periodista para tú poder expresarte. Tú lo que tienes que cumplir son los reglamentos y los estamentos que te obligan a ejercer un periodismo objetivo, sin insultos, sin violentar las leyes sociales, sin injuria, sin difamación, sin usarlo para extorsión y no contra el bien común. Principios básicos de ejercerlo. En Estados Unidos no se... No, y aquí tampoco. Aquí se luchó con eso. Incluso... Bueno, aquí para así hablar en radio como locutor o televisión es necesario un como carnet. Locutor, porque la locución tiene unos parámetros, pero no para tú expresarte por radio. No para tú expresarte por radio. Entonces, estamos hablando de el derecho de expresión. Lo que pasa es que el hilo es muy fino. Y del ejercicio de prensa. Sí, pero ese grupo que encabezaban los amigos Erasme Peña, que encabezaba Juan Bolívar Díaz, que encabezaba Lipe Collado, que encabezaba Junio Lora y su hermano Uchi, y muchos más. Yo los recuerdo a todos, porque fue una lucha campal. Ellos llevaron incluso el caso a plantear hacer huelgas en los medios de comunicación. Los dueños de periódicos y los directores de los periódicos encabezados por Rafael Herrera y Germán Ornes se presentaron ante el tribunal y se hicieron reo de causa a violar la ley para que lo metieran preso. Y le causaron un tranque judicial al país. ¿Cómo tú vas a trancar a los directores de periódicos? O sea, llegaron a ese extremo y comenzaron entonces negociaciones sobre esa situación. Y la última negociación a que se llegó es a que los dueños de medios y los directores aceptaron que se hiciera un proyecto para hacer un colegio de periodistas con la misma formalidad del sindicato de periodistas, como un gremio periodístico, sin la obligatoriedad de tener que tener una licencia para ejercer el periodismo, porque eso violaba los derechos fundamentales. Y así se hizo el colegio de periodistas y ahí está el colegio de periodistas. Un sindicato. Un sindicato. No con la forma como ellos querían darlo. Ellos querían aducir que el colegio de periodistas tenía las mismas formalidades que el colegio médico, por ejemplo, que los colegios de abogados, que te exigen tener una licencia para tú ejercer. ¿Por qué? Porque eso no viola derechos constitucionales de la persona, intrínseca de la persona, sino que viola el ejercicio de una profesión o establece los mecanismos del ejercicio de una profesión. Entonces, esa lucha se llevó en mucho tiempo. Ahora, esta lucha se está extrapolando. Hay un grupo que incluso ha hecho reuniones ya para, en cierto modo, no quiero usar la palabra, pero la voy a usar, apandillarse con los mismos criterios de cómo lo hicieron en aquella ocasión. Todos, la gran mayoría, los famosos influencers, los famosos youtubers y la gente que se maneja en las redes sociales, principalmente. Porque la mayoría de los que hacen ese tipo de trabajo, que la mayoría o muchos de ellos no son periodistas, tratan de usar mecanismos disfrazados de información y de comunicación para ejercer el uso de lo que ellos les da la gana a través de esa plataforma. Por ahí extorsionan, por ahí difaman, por ahí insultan, por ahí hacen los fake news y engañan a la población y llevan a las poblaciones a situaciones serias. Si no, entre a cualquiera de esos.
Entonces, la lucha que se está tratando de polarizar en este momento es que es una campaña contra las redes sociales y los youtubers. El que hace un trabajo en las redes sociales no tiene por qué tener un problema. Ahora, los fulano y fulano, y lo puedo mencionar por nombre si ustedes quieren, esos sí van a tener problemas y tienen que tener problemas. Porque a nombre de un ejercicio de respeto al derecho que establece la Constitución, como es el de la libertad de prensa y la libertad de expresión, no puede seguir abusándose en el país. Hay que establecer controles, que no debe ser la palabra, debe ser regulaciones, pero a esa gente hay que ponerle controles. El tema ha llegado a un punto tal que no hay un funcionario de este país, en toda regla hay una excepción, que se atreva a enfrentar a uno de esos tipos que por la radio, por las redes sociales, dice cual cosa porque tiene miedo de que los acaben. No hay un juez que se atreva a pronunciar una sentencia de esas que se mediatizan en este país, porque los fusilan moralmente. Y están sembrando un estado de terror a través de lo que son medios de comunicación, porque son medios de comunicación, que violenta todos los derechos por lo que nosotros hemos luchado tantos años en este país. Y yo me leí el proyecto 3 veces y lo subrayé. Había leído el borrador y lo subrayé. O sea, yo me conozco el proyecto porque me conozco la ley 6132 de que me echaron dientes. Conozco los capítulos del Código Procesal Penal que habla de la injuria, la difamación y el mal uso de los medios para extorsionar. Y me conozco los proyectos en que hemos trabajado para eso y me conozco este proyecto. O sea, yo no estoy hablando de pasión. Yo entiendo, yo voy a mencionar nombres. Colombia Alcántara. Voy a mencionar proyectos como Vargas Vila Riverón. Voy a mencionar proyectos como que son precisamente proyectos digitales muy honestos y muy serios. Una cosa es que nuestra justicia, lamentablemente, o las personas que se ven afectadas, una injuria, una difamación que existe precisamente los tribunales de la República para llevar esos casos y que deben responder y que es la justicia quien debe definir si hubo injuria o no. Eso es lo que dice el proyecto. Pero precisamente, exactamente, existe toda la plataforma legal en República Dominicana para que si una persona de esas que todos estamos de acuerdo hacen un uso irresponsable de la comunicación, cometen un error o violan una ley, entonces es la justicia la que debe estar precisamente haciendo su trabajo para que esa gente cumpla con su rol y sobre todo que tenga una sanción en caso de que viole alguna ley. Sin embargo, estas medidas, sobre todo en el caso particular de los medios de comunicación digital, no solo va a afectar a esas personas, a esos irresponsables de la comunicación, a esas personas que no tienen control sobre lo que dicen o cómo lo dicen, sino que también afectarían a plataformas serias, a plataformas honestas, que muchas veces asumen banderas que los medios tradicionales no pueden asumir. Que eso es un error, ponerle que medios tradicionales y medios de otra cosa. Son medios. No tienen las mismas características. ¿Por qué no? Son medios porque y emiten opiniones. Cuando uno revisa el porcentaje de medios formales, llámese radio, estaciones de radio, televisión, canales de televisión, cuando uno se da cuenta de la cantidad de dependencia que existe, por ejemplo, de la publicidad del Estado, es mucho más complicado para muchos comunicadores hacer un ejercicio crítico, aunque no todos, porque hay mucha gente que lo hace, que cuando tú dependes única y exclusivamente, tu subsistencia, que es algo que se da en República Dominicana, depende de esa publicidad estatal. No así con las plataformas digitales en donde la monetización permite la subsistencia de ese tipo de medios, insisto, responsables. De buscar like, con los fake news. Es que yo creo que con el tiempo que yo llevo aquí la gente tiene que saber si yo estoy o no de acuerdo con ese tipo de gente. Pues yo no te estoy contestando en una forma personal, estoy contestando tu concepto. No, pero yo lo estoy diciendo como parte de mi comentario, tampoco contesto. Yo entiendo, como todo el mundo, que no podemos seguir con esos ejemplos de comunicación irresponsable. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no podemos utilizar esa situación
para meter en la misma funda todos los medios de comunicación digitales, incluyendo a aquellos que sí hacen una labor decente, que hacen una labor responsable de comunicación y que se verían afectadas en su libertad con un organismo que crea esta ley en materia de regulación de medios digitales, que tendrían que es básicamente una censura institucionalizada, un organismo que estaría vinculado no al presidente de ahora, porque esto no es un tema de este presidente, esa ley, si esa ley pasa se va a quedar ahí, a cualquier presidente que quiera hacer uso de ese poder para tener un control sobre la narrativa en los medios de comunicación, que en los digitales, porque se puede controlar la narrativa en medios de comunicación tradicionales, pero en las redes sociales no se puede controlar esa narrativa. Y esa posibilidad que se ha abierto a raíz de los medios de comunicación digitales, yo creo que es saludable, porque los medios de comunicación digitales no tienen esa dependencia exclusiva de lo que es la publicidad estatal, y eso les da un poquito más de apertura para ser críticos, para ser disidentes. Y yo creo que la disidencia es importante porque la naturaleza misma del periodismo es disentir. Yo te voy a señalar que hay mayor inversión publicitaria del gobierno en los medios digitales que en los medios tradicionales. ¿Están ahí los presupuestos? Sí, están ahí. Hay mayor, pero muy superior la inversión, porque este gobierno cree en los medios digitales, más que en los tradicionales. Y además de eso, la mayor parte, por no decir casi toda, de la publicidad estatal va a programas no afectivos al gobierno. Y a ti te consta. No, claro, pero eso conlleva un análisis todavía más profundo. Pero yo te voy a decir una cosa. Entonces, no creo que que el gobierno tenga la capacidad de manejar esos medios por la publicidad que coloque. Porque la coloca en medios que no son afectivos al gobierno. Aunque son en su gran efectivos. mayoría, el temor. Por el temor que Claro. infunden esos medios. Es más, aquí hay varios medios que se jactan de decir, comunicadores, que no aceptan publicidad del gobierno. Y tengo pruebas de cómo le pasan por debajo de la puerta el dinero y lo aceptan. Torsionando. Entonces, Pero es así, Olga. es una lucha dura, pero hay que enfrentar esa vagabundería que está pasando aquí. Hay que enfrentar esa vagabundería que está pasando. Yo creo que sí. Yo no estoy clamando porque se vulneren derechos, De ninguna imposible, forma. pero hay que buscar la manera de regular a los medios, tanto tradicionales como los no tradicionales, que son los digitales. Este país tiene que entender que el respeto tiene que imponerse por encima del desorden. Señores, lo que pasa en las redes, y no son todos, como tú señalas, hay mucha gente buena, seria, responsable, pero mira, bueno, nosotros hemos sido víctimas de eso. Claro que sí. Nosotros nos llegan cuántas informaciones que no la difundimos para dar un palo periodístico hasta tanto no confirmamos la información. Y eso es... Pues nosotros no lo hacemos confirmando la información. Hay otros que se las inventan. Que es también, peor. exacto, peor. Que es peor. Entonces yo Mira, creo... circuló lo de Manuel Mota y es falso. Y así, y eso es un pelotero, no sé, buscando like quizás. Lo mismo. Pero, óyeme, publican una serie y difaman además. Pero ahí voy, don Georgie, don Rudy, audiencia. La difamación e injuria es una figura jurídica perseguida. Si usted se siente difamado, si usted se siente injuriado, ¿cuál es su No, los deber? primeros que tienen miedo aquí para someter a uno y condenar a uno por difamación e injuria son los jueces. Ah, no, pues ya. Entonces, además de eso, ¿qué es lo que dice la mayoría de la gente que lo colocan en el paredón moral? No me meto con ese tipo. Yo prefiero quedarme callado y dejar eso
porque ese tipo me va a acabar y va a acabar conmigo y con mi familia. Y van y le meten Y lo hacen. millones y millones de pesos de los impuestos de la gente, esos mismos funcionarios, no esto nada más, también todo lo que han venido el desde gobierno atrás y con los van empresarios y y lo todo el ponen mundo ahí. también. Entonces, si usted quiere hacer una persecución de lo mal hecho, una cosa es lo que es correcto y otra cosa es lo que es legal, porque aquí la gente tiene que aprender a separar esos conceptos. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo sencillo. La Tora, Claudia Pérez, la Tora, fue apresada, se hizo un show, bla, bla, bla. Usted puede o no estar de acuerdo con su estilo de comunicación. A mí no me representa. A mí me da vergüenza la forma en que mucha gente aquí hace comunicación, incluyéndola. Sin embargo, una cosa es lo correcto, que usted tiene el derecho de hacerlo o no, y otra cosa es lo legal. Entonces, porque a usted le caiga mal una persona, no significa que eso da pie o legaliza que usted quiera retirarle derechos. La cosa tiene que hacerse a través de la vía de los derechos que están ahí, de las leyes. Por eso Entonces, que está estableciendo una cosa... este proyecto, tratando de crear los mecanismos legales para poder proceder en ese sentido. No, perfecto. Eso es lo que está tratando de hacer el proyecto. Pero este proyecto tiene que ser discutido, insisto. No, estamos totalmente tiene de que acuerdo. ser discutido. Estamos totalmente de Incluso acuerdo. ya fue creada la comisión que va a estudiarlo Y las va a vistas convocar a la públicas. vista pública. Y Ya yo se creo anunció. que todo el que pueda sentirse afectado en su derecho, su libertad Pero de Percio lo dijo expresarse, ayer. sí tiene que ir ahí responsablemente, porque, insisto, aquí hay que separar lo correcto. Lo que yo creo que tiene que pasar no es una ley. Mira, es que si no, eso transitará el camino que lo llevará hasta el Tribunal Constitucional y ahí habrá un fallo dependiendo de lo que pueda sostener esa iniciativa. Así que a mí no me preocupa el proyecto, pero sí soy partidario de que aquí hay que poner orden, de que aquí hay que hacer respetar, que no se puede estar Como chivo sin ley. Oye, difamando a la gente, amparado en que tú estás en una ¿cómo se llama? Una plataforma, por Dios. Pero ¿Qué cuidado tenemos nosotros todos los días? Hay que tener cuidado cuando abrimos los teléfonos sobre determinados temas porque queremos darle la oportunidad a la gente de que digan lo que quiera, pero con respeto. Con ciertas limitaciones y respeto. Y hemos tenido, desgraciadamente, incluso a personas que son oyentes nuestros habituales que tenemos que cortar y decirle, oye, aguántate, espérate, porque no. Entonces, pero no todo el mundo tiene esa residumbre de poder decirlo y poder hacerlo. Vamos a la Pero pausa. yo conozco el tema porque yo viví ese tema y yo conozco ese tema y no es verdad que ese grupito que está poniendo el grito al cielo y que está escribiendo artículos, no es verdad que están actuando pensando en el futuro, que están pensando en limpiar esa podredumbre que nosotros tenemos, que no se va a poder quizás completamente, pues hay que comenzar a poner controles. ¿Qué controles? No, reglas de juego. Pausamos. El rumbo de la